Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta consulta de pueblos y comunidades indígenas en materia de educación indígena a regularse en la Ley de Educación del Estado de Jalisco. A continuación será una intervención musical en representante de la danza de sonajeros arribeños para dar la más cordial bienvenida a Guillermo Juan Martínez Alcaraz. Agradecemos la intervención de Guillermo Juan Martínez y a continuación me permito presentar a las diferentes autoridades que nos acompañan en este presidio. Le damos la bienvenida al profesor Antonio Vázquez Romero, presidente de la Unión de Comunidades Nahuas de Tuxpan del Sur. Nos acompaña el diputado Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Congreso del Estado de Jalisco. Le damos la bienvenida a Elizabeth Alcaraz Virgen, directora general de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno. También se cuenta con nosotros el maestro Carlos Eduardo Novoa Rebolledo, responsable de la Agenda de Pueblos Originarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Le damos la bienvenida al ingeniero Santiago Saldívar Mejía, coordinador del módulo de Colima del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Oficinas de la Representación de Jalisco. Nos acompaña el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Miguel Ángel Paz Fraire, director de la División de Cultura y Sociedad del Centro Universitario del Norte. Y por último, y no menos importante, Clara Isabel Rivera Silva, quien viene a representación del Centro Universitario del Sur. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al diputado Enrique Velázquez González. Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos
todos quienes nos acompañan a esta primera sede de la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y de educación indígena a regularse la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Hoy regresamos a Tuxpan a cumplir con aquel compromiso hecho el 27 de agosto en esta misma ciudad para llevar a cabo la consulta para regular el capítulo de educación indígena en la Ley de Educación. Agradezco el compromiso de la comunidad nahua de estar aquí el día de hoy para compartir, para proponer y construir juntos una ley. Resulta de especial relevancia la presencia de los académicos Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte, de Miguel Ángel Paz, del director de la División de Cultura y Sociedad, y de quienes seguramente podrán compartir sus experiencias a fin de tener una mejor legislación. Son parte fundamental de los esfuerzos en llevar la licenciatura en educación indígena. Quiero agradecer el seguir contando con el acompañamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y a través de sus representantes en Jalisco. Y por supuesto la asistencia de la Secretaría de Educación, y me da muchísimo gusto contar con la presencia de mi amiga Elizabeth Alcaraz Virgen, con la que compartimos la legislatura 62, hace un año que salimos de esa legislatura, y también de todas las autoridades encargadas de la ejecución de la ley, que podrán compartirnos también las áreas de oportunidad. Desde la etapa preconsultiva quedó de manifiesto que habíamos de cumplir con el mandato legal de hacer una consulta que cubriera en la forma todas las características para su validez, como son la previa, la libre, informada, de buena fe y por supuesto culturalmente adecuada. México es un país multicultural. La diversidad hace de él un país rico en la cultura, en costumbres, en tradiciones, y aunque también resaltan las diferencias entre distintos grupos de la población. En 2018, por primera vez, se da a conocer el informe del Panorama Educativo Estatal de la Población Indígena, el PEPI, según el cual la lengua con mayor población hablante en preescolar, en primaria y primarias indígenas durante el ciclo escolar 2017-2018 fue el náhuatl. Sin embargo, pese a que en el 78.9% de las escuelas indígenas primarias, los educadores hablan la misma lengua materna que los alumnos, hay una mayor cantidad de estudiantes hablantes que de educadores hablantes. En este sentido, las autoridades educativas deben sumarse a la tarea de tomar las medidas necesarias para que todos los docentes dominen la lengua de la comunidad donde imparten sus cursos, pues todavía hay el 5.5% de las primarias indígenas en donde docentes y alumnos no hablan la misma lengua, dificultando la comunicación. Para las autoridades educativas, este es un indicador para tomar las medidas necesarias y asegurar que los educadores certifiquen su dominio de enseñanza de la lengua materna, para garantizar a la población indígena las mismas oportunidades de acceso, tránsito, permanencia y aprendizaje en el sistema educativo nacional, que tiene el resto de la población, y se requiere visibilizarla y reconocer características que le son propias, como la lengua y sus diversas circunstancias, como su condición socioeconómica y su dispersión territorial, entre otros. Otro de los retos y principales obstáculos a los que las comunidades indígenas se enfrentan es la falta de acceso tecnológico, en los que los centros educativos y el hecho en que, de acuerdo con datos de UNICEF México, más del 90% de las escuelas indígenas de educación básica están en localidades con altos grados de marginación. Esta desigualdad destacó durante la pandemia, ya que según mencionan educadores de escuelas indígenas, el plan oficial de regreso a clases excluye a las necesidades de sus comunidades e ignora las condiciones precarias en las que viven los pueblos, así como la falta
así como la falta de servicios básicos que impiden mejorar las medidas de higiene. Pero ¿cómo hacerle para reducir gradualmente y revertir en lo futuro estas cifras? El reto que tenemos desde el Legislativo es buscar delimitar las acciones que desde el Ejecutivo se ejecuten para ello. El Gobierno federal también se ha planteado como un eje estratégico en el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas el disminuir la deserción escolar de niños y niñas y jóvenes indígenas y afromexicanos en la educación básica, media superior y superior. Hagamos pues de esta una tarde provechosa y construyamos juntas y juntos una ley a la altura de las circunstancias. Sean todas y todos bienvenidos a esta consulta. Muchas gracias. Me permito ahora explicar la forma en la que el día de hoy van a participar todas y todos ustedes. Y primero, seguramente ya conocen el contenido de la ley que se propone. Esa fue la idea de la etapa preconsultiva, en la que nosotros generamos la importancia de que cuenten con una impresión de ella. No sé si todos la tengan, ya la impresión, para que puedan en su caso hacer sus notas. Si no es así, favor de comunicarlo en este momento. Quien no tenga alguna copia, para que levante la mano y enseguida el equipo de apoyo técnico les va a hacer llegar su copia. Ya que tienen su material, retomo para explicar que nuestra convocatoria, lo que la convocatoria señalaba para ello, y haré una presentación muy breve. Se está proyectando, ¿va? La consulta de los pueblos y comunidades indígenas afromexicanas en materia de educación indígena a regularse en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Lo hace la Comisión de Educación, de la que soy presidente. Vamos a tener los participantes, que es la Unión de Comunidades Nahuas de Tuxpan del Sur, que tiene que ver con los pueblos y comunidades indígenas y personas afromexicanas participantes, y está convocado a gente de Tuxpan, de San Miguel, de Los Laureles, de Rancho Niño, de San Juan Espanatica, del Paso de San Juan, del Nuevo Poblado, de Zapotlán de Vadillo y Gómez Farías, quienes se autoscriben como indígenas y afromexicanos. Las autoridades y organismos: está la Comisión Estatal Indígena, la Secretaría de Educación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con las oficinas y representaciones en Jalisco. Vamos a revisar los temas. Primero, el objeto de la educación indígena. Y luego, la consulta de buena fe y de manera previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas. Y las acciones en materia de educación indígena. Va a haber una propuesta metodológica conforme a los acuerdos de la etapa preconsultiva. ¿Se acuerdan que estuvimos ahí en la Casa de la Comunidad Indígena, donde entregamos algunas carpetas y hicimos una exposición? Daré lectura uno a uno al contenido íntegro de los artículos que se proponen, o sea, cómo es que sale del Congreso esta propuesta. Las y los participantes solicitan su intervención y comunican las aportaciones que consideran respecto del contenido del artículo que se revisa, ya sea de forma general del artículo o con una propuesta de redacción particular para el párrafo o fracción que se discute. Para ello, la mesa de relatoría estará atenta a sus comentarios y los anotará. Se proyectará en la pantalla el artículo y las observaciones que se hagan. Cada participante, previo a su intervención, proporcionará su nombre y la comunidad a la que pertenece. Tiene un tiempo máximo de 4 minutos por intervención, por lo que se pide ser muy respetuosos del tiempo para que todas y todos puedan hacer sus aportaciones. Si alguna persona tiene una propuesta por escrito o en forma electrónica, que nos las pueda hacer llegar para que la relatoría sea más ágil. Posterior a ello, se dará a conocer las aportaciones que en su caso
se hicieron llegar a través del registro electrónico y del Parlamento abierto. Abrimos un micrositio para este tema. Y agotadas las intervenciones de las y los participantes integrantes de las comunidades sobre un tema en particular, se dará el uso de la voz a los testigos sociales, a los académicos, a las autoridades educativas, a la gente del gobierno, asentando también las observaciones que cada uno de ellos propone. Y en todo momento se trabajará con la proyección del texto y las aportaciones en la pantalla pública. Agotado cada artículo, se dará por agotado también la discusión del mismo. La mesa concluye con la revisión de los artículos sujetos a consulta y, en su caso, de los que son conexos. Y con eso comenzamos. Objeto de la educación indígena. Es el capítulo 6. Voy a dar lectura. En el Estado de Jalisco se garantizará el ejercicio de los derechos, es el artículo 40. En el Estado de Jalisco se garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Las acciones educativas de las autoridades respectivas contribuirán al conocimiento, al aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas de la entidad como medio de comunicación de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento. La educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística, además de basarse en el respeto y promoción y preservación del patrimonio histórico y las culturas del Estado. Se abre la discusión para el presente artículo. ¿Existe alguien que quiera hacer uso de la voz? ¿Una intervención? Tomamos en consideración entonces que está bien redactado este artículo y damos paso al otro. Por parte de las autoridades, ¿alguien quisiera hacer alguna intervención sobre el artículo 40? Sí, representante de CUNORTE, de la Universidad de Guadalajara. Listo. La sugerencia que haríamos para el artículo 40 es que en el cuerpo de la redacción, donde dice las acciones educativas de las autoridades respectivas contribuirán al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo. Me parece que habría que incluir ahí también la refuncionalización, ¿sí? Porque nos parece un término y un concepto nodal, central, ¿sí? Porque no tiene caso preservar, valorar, reconocer, si no garantizamos que se vaya a utilizar, si no garantizamos que tenga espacios y acciones que garanticen que la lengua y las tradiciones orales y escrita indígena, o sea, se vaya a utilizar. Pongo un ejemplo muy rápido: el latín, o sea, se ha preservado, pero básicamente pues no se utiliza si no es en las locuciones latinas, en textos casi exclusivamente científicos, ¿no? Pero nadie lo habla. Entonces, en razón de ello, bueno, pues la propuesta es que se integre el concepto de refuncionalización junto con el resto que están ahí, de conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación, desarrollo y refuncionalización tanto de las lenguas indígenas de la entidad como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento. Bueno, en cuanto al 40 es cuánto, no sé, Miguel.
Sería muy bien. Tomaron la nota respectiva muy bien. No sé si hubo participaciones en el micrositio. Ok. ¿Alguien más? Allá quiere hacer uso de la voz. Sí, del artículo 40 está en el punto 4 donde dice la asignación de docentes. Ahí sí va a ser muy importante considerar que los docentes asignados sean de la región, sean sobre todo pues de la región, por la razón de que hasta donde yo estoy enterada, aquí en cabecera municipal sí hay asignación de docentes en las escuelas que están bilingües, pero son de otros estados. Entonces sí se tiene que poner a consideración que va a ser la recuperación de nuestra lengua, de aquí de esta región. ¿Por qué razón? Para ir pues entre las familias recuperando eso que ya hemos perdido, el recuperarlo, y sí que se tenga muy en consideración que se asignen los docentes de la región. Sí. Yo no estoy en contra de que hayan sido de otro estado, porque hasta donde sea aquí en la cabecera no son de la región, vienen de otros estados. Entonces es muy propia. La lengua de aquí de nuestra región es propia. Entonces se pueden hacer, poder ponerse a consideración de que se pueden mezclar, de alguna manera pues tienen que ser plurales, pero el rescate de la lengua de nuestra región sí se puede hacer, y eso yo es lo que propongo o solicito. Lo digo por tercera vez, que quede propuestas de docentes de nuestra región, en sí, de aquí de Tuxpan. Sí. O del municipio, pues, de aquí del municipio. Lo que usted nos dice viene considerado en el artículo 42, en la fracción cuarta, que dice fortalecer las instituciones públicas de formación docente, la adscripción de los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen, así como impulsar programas de formación y actualización de maestras y maestros en las lenguas de las regiones correspondientes. Viene, no sé si le quiere dar lectura, viene más o menos considerado. Sí, es lo que yo mencionaba, ¿verdad? Pero que sí sea, que sea real esto, ¿verdad? Que lo veamos, Sí. que lo veamos, que sí se logre. Le iba a pedir, tiene toda la razón, ya estamos tomando nota, pero estábamos discutiendo el artículo 40. Me adelanté entonces. Poquito, pero no pasa nada. Pero lo tomamos en consideración como usted lo está diciendo. Sí, para que se tome en su momento, pero era algo pues que yo sí tengo, es la propuesta que traigo el día de hoy. Muy bien. De la comunidad de Rancho del Niño. Muy bien, muchas gracias. Ahorita vamos a tocar el tema del artículo 42. Perdón si me adelanté. No se preocupen, no pasa nada. Será porque para irnos más rápido. Ay, no, tenemos el tiempo y traemos el tiempo para trabajar. Está muy bien, no pasa nada. ¿Quiere hablar, maestro? Ok. Les pregunto sobre el artículo 40. Tenemos una propuesta que hace el rector del CUNORTE. ¿Alguien más tiene una propuesta en el artículo 40? De no ser así, pasamos al artículo 41, en el que le voy a dar lectura. Dice, artículo 41. Las autoridades educativas del Estado de Jalisco deberán consultar de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales estatales, nacionales e internacionales en la materia, cada vez que prevea medidas en materia educativa relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas,
respetando su autodeterminación en los términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre este punto, ya ha quedado en el Poder Legislativo que no se regatea, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inválido toda norma que a lo largo de la República que ha sido omisa en llevar a cabo los procesos de consulta. Por lo tanto, lo que dejamos aquí en el artículo 41. Esta incorporación hace referencia a la obligación también de la autoridad de generar la regulación en esta ley, bajo dicho principio, y se abre la discusión del artículo 41. Si no hay ninguna observación en el artículo 41 por parte de las comunidades, le preguntaría a las autoridades si tuvieran alguna observación en el artículo 41. Muy bien. En el micrositio tuvimos alguna propuesta. No, tampoco. Muy bien. Se da cuenta que no tuvimos ninguna participación tampoco en el micrositio. Entonces pasamos ahora, entonces, al preguntar si hay alguna observación y de no haber ninguna, pasaríamos al artículo 42, que es en el que participó la señora. Ya tuvimos una intervención. Voy a dar lectura al artículo 42. En materia de educación indígena, las autoridades educativas estatal y municipales podrán realizar la siguiente, entre otras acciones. 1. Fortalecer las escuelas de educación indígena en los centros educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar de los servicios básicos y la conectividad. 2. Desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas y promover la valoración de distintas formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento de las culturas, saberes, lenguajes y tecnologías. 3. Elaborar, editar y mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos en las diversas lenguas de la entidad. 4. Fortalecer las instituciones públicas de formación docente, la adscripción de los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen, así como impulsar programas de formación y actualización de maestras y maestros en las lenguas de las regiones correspondientes. 5. Tomar en consideración los sistemas de conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en las que opiniones que emita la Secretaría para la elaboración de los planes y programas de estudio con el fin de favorecer la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la vida escolar. 6. Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos y con un enfoque intercultural y plurilingüe. Y 7. Establecer esquemas de coordinación entre diferentes instancias de gobierno para asegurar que existan programas de movilidad e intercambio nacional e internacional, dando especial apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas en el marco de inclusión y enriquecimiento de las diferentes culturas. Se abre la discusión del artículo 42. Preguntaría, sí, ¿me ayudan acá de este lado? De azul. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Efraín Guzmán, de Rancho El Niño. En la acción 5, donde dice tomar en consideración los sistemas de conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, y el texto el texto completo viene, es sabido de todos que el organigrama de la Secretaría de Educación está compuesto de directores de áreas. Hay un director de educación secundaria,
la directora de educación preescolar, inclusión educativa, y también hay un director de educación indígena. Pero ese director, en Tuxpan al menos hay 2 escuelas interculturales bilingües que están en la cabecera municipal, en el pueblo. Y en las demás comunidades indígenas, las escuelas no son interculturales, pero están en comunidades indígenas. Entonces aquí sí sería importante que dentro de la Secretaría de Educación, la figura que ocupe ese puesto de director de educación indígena, que el actual creo que es David Chino Carrillo, que es un huirrárica de la región norte, sería bueno que aquí el punto número, en la acción 5 dice tomar en consideración, ¿verdad? Como que ya es tiempo de que se voltee a ver también a la región sur y los pueblos indígenas que conforman Tuxpan, Gómez Farías y Cuautitlán de García Barragán. Entonces, sí sería bueno que quedara sentado eso, que los mecanismos para asignar al director de educación indígena, pues se aparten de la política y realmente sea un indígena de un pueblo indígena. Históricamente siempre ha sido un huirrárica, entonces ya es tiempo de que sea una persona de la región, de esta parte pues, y que realmente sea una persona indígena que hable la lengua indígena, no que hable solamente ciertas palabras, ¿verdad? Que domine el lenguaje de su región para que ocupe ese cargo, ¿verdad? Y para que centre su atención también en todas las regiones indígenas de Jalisco, no solamente en la región norte. Entonces sería bueno que quedara plasmado eso, que la Dirección de Educación Indígena haya mecanismos para quien va a tomar ese cargo. Gracias. Nada más lo que yo veo es que estamos regulando el tema del plan de estudios, no la estructura directiva. ¿Nos hace llegar una propuesta de redacción? Sí, sí. Ahí está. Se hace una propuesta de redacción. Sí, es una propuesta de estructura y aquí estamos viendo lo del plan, aquí se ve el plan de estudios, más que el tema directivo. Pero bueno, ahorita le hacemos una propuesta de redacción. A ver, ahí atrás. Buenas tardes, diputado, mesa del Presidium. Soy el maestro Cornelio, responsable de una de las escuelas primarias bilingües de aquí de Tuxpan. En el punto número 1 pues nos menciona sobre fortalecer a las escuelas de educación indígena. Realmente en este punto sí, para aquí en Tuxpan es muy necesario que nuestras autoridades a nivel estado, pues ahora sí que volteen los ojos aquí hacia estas 2 escuelas que tenemos aquí, porque prácticamente no se están siendo atendidas como debe de ser, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos allí en la escuela Acolmistli una población de 300 alumnos ahorita en este ciclo escolar, y realmente carecemos de muchos materiales, tanto mobiliario, aulas para digamos la implementación de cómputo. Tenemos computadoras, inclusive ya se volvieron obsoletas ya por no tenemos espacio. Tengo 12 grupos, entonces las aulas que tenemos son 12. No tenemos el espacio para la instalación de un salón de cómputo, ¿sí? Nuestro espacio también en lo que es el área escolar pues está muy reducida, son 305 metros cuadrados, ¿sí? Entonces el área escolar es reducido para la cantidad de alumnos que estamos recibiendo. Para el fortalecimiento de las escuelas aquí en Tuxpan, hace 4 años, 4, 5, 6 años, inició un programa, el programa de tiempo completo. La escuela estaba dentro de ese programa, ¿sí?
y realmente pues la gente llega a la escuela esperando a que pues se reciba pues a su niño. ¿Por qué? Porque le favorece el que tenga una atención más amplia dentro del digamos, el lapso escolar, ¿verdad? Entonces, y le da tiempo también de que el papá o mamá busque algún trabajo. Entonces, en ese sentido, los programas sí favorecen pues a la escuela. ¿Por qué? Porque apoya a implementar otras actividades como música, artes, inclusive fortalecer más la lengua indígena, ¿sí? Fortalecer más la lengua indígena y pues otras actividades más. Los niños que se nos van rezagando, pues se les apoya más en las áreas que se nos van quedando, ¿sí? Entonces, para nosotros sí es importante que tomen en cuenta pues nuestras escuelas, porque sí nos tienen abandonados acá en esta parte, ¿sí? En relación al avance de la enseñanza de la lengua náhuatl, pues no avanzamos por lo siguiente. En la primaria, el niño al ingresar a la primaria, pues desde primero a sexto, pues prácticamente el niño sale ya con un paso para intercambiar diálogos con las demás personas. Pero ¿qué pasa al ingresar a la secundaria? Todo eso se trunca. ¿Por qué? Porque en la secundaria no tiene continuidad, ¿sí? En la preparatoria, pues igual, creo que no están llevando esa asignatura, ¿verdad? Entonces, en la secundaria sería necesario que en las secundarias de Tuxpan se implementaran las lenguas indígenas, ¿verdad? Pues claro que es importante también fortalecer pues, lo que es la lengua extranjera, el inglés, pero también es importante que se incluyera como una asignatura más la lengua náhuatl, ¿verdad? Es cuanto mi participación. Gracias. ¿Alguien más? Aquí adelante, por favor, y luego seguiría. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Armando Guzmán Hernández, soy secretario de la Unión de Comunidades Indígenas y aquí hay un punto muy importante dentro del primer párrafo que habla que las autoridades educativas estatales y municipales podrán, en este sentido, ahí buscar la forma de colocar la palabra deberán realizar lo siguiente. Y asimismo en el punto número 5, que habla sobre tomar en consideración, buscar la forma de colocar, incluir los sistemas de conocimientos de los pueblos y las comunidades indígenas de la región técnicamente. Asimismo, como lo comenta el profesor, profundizar dentro de las secundarias, asimismo como los centros de bachillerato o las preparatorias, en este caso de la Universidad de Guadalajara, buscar la colocación de cursos, talleres o, si no, una asignatura como lo lleva el CUSUR, que es letras, y ya lleva algunas asignaturas de la lengua náhuatl. Entonces, buscar la forma de que también se incluya dentro del nivel medio superior y qué excelentísimo sería que también se colocara en el nivel superior. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Allá atrás y luego aquí en medio. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Solares Díaz, igual trabajo en la escuela Colmisli de la colonia Paso Blanco. En el punto 3 dice elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos en las diversas lenguas de la entidad. Bueno, tanto en las dos escuelas, el material que nos llega es de otros estados, entonces Jalisco no tiene sus propios materiales basados en la lengua de Tuxpan.
Tenemos materiales aquí, bueno, en lo que he investigado está el libro de Rubalcaba y es un buen libro. En él se puede basar para poder hacer diferentes materiales. Entonces, el libro de Rubalcaba, hay otro libro, un verde, que hace muchos años parece que el maestro Antonio regaló, más bien distribuyó a diferentes escuelas. También es un buen libro, es un libro de un jalisciense hablando sobre la lengua. Entonces, hemos sabido que la lengua está muy, muy próxima o muy parecida a la lengua de Michoacán, Aquila. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí sería muy, muy bueno de que se hicieran, no sé, algún equipo de maestros que pudiera hacer esos materiales, porque sí es importante fortalecer nuestra lengua. Igual, la escuela de Colmistli, igual, en mi caso, he retomado muchísimas palabras de ese libro para poder enseñar aquí, y quizás cada maestro tenga sus propios materiales para poder enseñar la lengua. Gracias. Sí. Pues bien, con el permiso de todas las compañeras y compañeros de la comunidad indígena Nahua, con el permiso de los del presidio, nada más para concretizar lo que habla la maestra Valentina, el profesor Cornelio, la maestra Emanuel, allá el otro compañero de Rancho Niño, el licenciado Armando. Creo que es importante el que se vaya tomando en cuenta la inclusión de nuestra lengua desde el preescolar hasta nivel medio superior, para no… Y otra de las cosas, en el punto número 3, donde dice elaborar, editar, mantener, actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos en las diversas lenguas de la entidad. Aquí nada más es agregarle con los materiales de la propia gramática de la región o de nuestro municipio. Como bien lo decía la maestra, nosotros tenemos una gramática muy completa que es del señor cura J. Melquiades Rubalcaba, y también los maestros de la escuela Colmistli y la escuela Calmecac trabajaron con el laboratorio de lenguas indígenas de la Universidad de Guadalajara, y también se tiene un diccionario donde esta lengua de la región se adapta o es la propia de nuestro municipio. Yo creo que esos materiales son importantes, y también del libro que distribuimos en la escuela Calmecac y en algunas otras escuelas de la lengua náhuatl, también sería importante rescatar ese libro y distribuirlo como fuente de información en las dos escuelas, pero sí sería muy bueno la implementación en todas las escuelas primarias y desde nivel de preescolar hasta nivel medio superior, pero que se les dote de todos estos materiales. Así que en el punto número 3 del artículo 42, ahí solamente sería agregarle ese punto, la inclusión de la material o la gramática de nuestro municipio. Muchas gracias. Aquí, el licenciado de Sur. En el punto 4, donde dice fortalecer las instituciones públicas de formación docente y la adscripción de los docentes a las localidades y las regiones lingüísticas a las que pertenecen, y el texto que continúa, comienza con una palabra que dice fortalecer, pero ahí fortalecer ¿qué? Más bien no existe, en la región no existe, sería crear. Dentro de la región sur, las instituciones de educación superior que se asentan en Ciudad Guzmán, en Zapotán el Grande, las que son exclusivas para formación docente son dos, que es la unidad 144 de la UPN y el Centro Regional de Educación Normal. Entonces, en ellas no existe una licenciatura de educación indígena. En el Centro Universitario del Sur, yo desconocía que en la carrera de letras hispánicas se incluyeran materias de
de educación indígena, pero en sí de formación docente no existe ninguna licenciatura. Entonces aquí dice fortalecer las instituciones públicas de formación docente, se refiere a las instituciones para los docentes. Entonces no existe crear la licenciatura y que dentro de la currícula se incluya una licenciatura en educación indígena en las regiones donde exista comunidades indígenas. En la región sur sí existe. Entonces sería eso, no fortalecer, sería cambiar la palabra. ¿Por qué se va a fortalecer si no existe? Más bien sería crear una licenciatura en educación indígena tanto en la normal de Ciudad Guzmán y en la UPN. Ok. ¿Alguien más? Preguntaría, en la fracción 1, ¿alguien tiene alguna observación? Cerramos la fracción 1. En la 2, ¿alguna observación? Si cerramos entonces así la fracción 2 con lo que ya sí. Adelante, más. Eva. Ya está. Muchas gracias. Diputado, en la fracción primera, dice fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos, la conectividad, y en función de lo que se ha discutido hasta aquí quedaría la conectividad y la enseñanza de las lenguas indígenas. Me parece que sería necesario pues incluir en esta primera fracción, para cerrar eso, la conectividad y la enseñanza de las lenguas indígenas, ¿sí? Ahora bien, la fracción 2, antes de la fracción 2, que la 2 se refiere a desarrollar programas educativos, consideramos desde el Centro Universitario del Norte que sería necesario incluir uno antes allí, uno más, que dijera diseñar y promover programas tendientes a la valoración, revitalización y refuncionalización de la lengua indígena, es decir, estos programas específicos que se dirigieran a la lengua. Sería muy importante que se incluyera ese segundo allí, y después el 2, que sería, si se incluye, sería el 3, desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas y promover la valoración de distintas formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, saberes, lenguajes y tecnologías. La sugerencia sería desarrollar programas educativos desde un enfoque intercultural. Si consideramos necesario allí, en función de lo que se ha discutido, de las aportaciones que se han hecho, que es indispensable integrar un enfoque con estas características para el diseño de programas educativos, ¿no? Se hablaba de que existen ya 2 escuelas interculturales, pues, sin embargo, sería necesario fortalecer, y consideramos que de integrar en esta iniciativa que esos programas educativos tengan este enfoque sería fundamental para preservar la lengua, las tradiciones y, en fin, los referentes culturales de los pueblos indígenas. Sería central si se pudiera integrar ese elemento allí, ¿no? Y ahí voy al número 4, fortalecer las instituciones públicas de formación docente, la adscripción de los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen, así como impulsar programas de formación y actualización de maestras y maestros en lenguas de las regiones correspondientes. Aquí la sugerencia es que quedara, así como impulsar programas de formación y actualización desde una perspectiva intercultural, es decir, que esa actualización y formación de los docentes se dé desde esa perspectiva, ¿sí?, con la finalidad de relacionado con lenguas y las regiones que corresponden. Consideramos necesario que pudiera integrarse esta perspectiva intercultural, ya que la interculturalidad, como ustedes lo saben, pues implica la posibilidad de establecer diálogos entre las diferentes culturas, diálogos transversales que permitan el intercambio de saberes, el fortalecimiento de la lengua, la revitalización de conocimientos, la refuncionalización de tecnologías, es decir, que no solo se quede en la formación a secas, sino que esa formación a los docentes tenga una directriz muy clara
para el fortalecimiento de la interculturalidad, y esto se reflejaría evidentemente dentro de las aulas para dar continuidad, por ejemplo, a la enseñanza de la lengua, pero también a los referentes culturales que los libros de texto y la experiencia de los profesores incorporan al salón de clases y al contacto cotidiano con los estudiantes en los diferentes niveles educativos. Entonces consideramos allí que la interculturalidad, de integrar a este texto la interculturalidad, sería central, pues, para fortalecer estas posturas, estas propuestas que se han establecido. El rector de CUNORTE me parece que tenía alguna propuesta más. Gracias. Bueno, sí, con su permiso y atendiendo precisamente a las propuestas, sugerencias y observaciones que desde aquí se han hecho, yo sumaría a la propuesta del doctor Miguel Ángel Paz de incluir en la formación de maestros y maestras esta perspectiva intercultural, por lo que él ya explicó. También propondría que se incluya junto con la interculturalidad la intraculturalidad, porque cuando hablamos de intracultural pues nos referimos a convivir armónicamente con nosotros mismos. La interculturalidad habla de el respeto, valoración, aceptación y el diálogo de saberes con otros, entre culturas. Y la perspectiva intracultural, al referirnos a convivir armónicamente con nosotros, es con el hecho de promover, ¿no?, un crecimiento espiritual, productivo y organizativo con base en un todo integral que forma parte de una cultura. Esto quiere decir entonces que quienes estemos, para estar preparados para la interculturalidad, tendríamos primero que estar preparados en la intraculturalidad. Esto quiere decir que conozcamos nuestra propia lengua, nuestras propias tradiciones, que las revaloremos, que las utilicemos, que les demos una refuncionalización, o sea, que nosotros mismos seamos quienes las conozcamos y las aceptemos y las promovamos. Luego entonces estaremos listos para la interculturalidad. Entonces yo propondría también que se incluyera esta perspectiva de intraculturalidad junto con la de interculturalidad para la actualización y formación de maestras y maestros. Y bueno, paso directamente a la fracción número 6, en donde, bueno, la propuesta sería en ese mismo sentido, ya que dice crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y plurilingüe. Yo propongo que se incluya con un enfoque intercultural, intracultural y plurilingüe. Es cuanto. Muy bien, tomamos nota. Entonces preguntaría si alguien más tuviera alguna. Adelante, más. Un segundito. En el punto 2, ¿alguien tendría alguna observación? Ninguna. Cerramos el punto 2. En el 3. ¿Nadie? Cerramos el 3. Ahora en el 4. Adelante, maestro. En el punto 4, donde dice la adscripción de los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen. Para el ingreso a la carrera docente que cada año existe, los lineamientos los emite la UCICAM Nacional, que es la unidad del sistema para la carrera de los maestros y maestras. Y ellos emiten un profesiograma en los que dicen qué licenciaturas van a concursar para impartir diferentes materias. En este caso, para la licenciatura en educación indígena, tiene que ser un licenciado en educación indígena. Ahorita mencionaba el rector, bueno, a lo que yo le entendí, es que se incluyan como materias dentro de la formación docente. Por ejemplo, si en la normal de Ciudad Guzmán se incluyera en la licenciatura en educación primaria una materia de educación indígena, al momento de egresar, bueno, sí serviría, pero para funciones de ingresar y dar clases en una escuela indígena,
al egresado su título no le serviría, porque va a decir licenciado en educación primaria, no va a decir licenciado en educación indígena. Y lo que la UCICAM pide es que diga licenciado en educación indígena. Entonces, y posiblemente en la región existan interés por impartir clases en una escuela indígena, pero eso es lo que frena, que en la región no hay la licenciatura en educación indígena, entonces no concuerdan, no es congruente con el profesiograma, y esa es una primera barrera. Entonces, si un licenciado en educación primaria, egresado de la normal de Ciudad Guzmán, concursa para una plaza de educación indígena, le van a rechazar la solicitud porque no es licenciado en educación indígena. No sé los maestros que están de la escuela intercultural, cuando ellos entraron al sistema de educación indígena, no sé cómo serían los mecanismos, ¿verdad? Pero actualmente pide que sea licenciado en educación indígena, entonces quizá exista la voluntad, y sobre todo aquí que dice que sean a las regiones lingüísticas a los que pertenecen. Es lo que decía mi tía hace rato, que sean docentes de Tuxpan, pero desafortunadamente no hay docentes de Tuxpan que sean licenciados en educación indígena, bueno, salvo los de las escuelas interculturales, no sé si sean licenciados en educación indígena, pero en la actualidad la UCICAM para tomar una plaza de docente de educación indígena, el título tiene que decir licenciatura en educación indígena, y dentro de la UPN, lo repito nuevamente, dentro de la UPN y de la normal de Ciudad Guzmán no existe una licenciatura en educación indígena, y lo reitero nuevamente, de nada sirve que en la licenciatura en educación primaria de la normal, o en la licenciatura en intervención educativa que oferta la UPN, o en la licenciatura en pedagogía que oferta la UPN, de nada serviría que se incluyera una materia de educación indígena si al final su título va a ser licenciado en educación primaria, licenciado en pedagogía o licenciado en intervención educativa. Lo que pide la UCICAM es licenciado en educación primaria, pero eso sería como cambios más a nivel nacional, porque los lineamientos y el profesiograma lo emite la UCICAM nacional. Entonces nuevamente volvemos a lo mismo, que se incluya una licenciatura en educación primaria, una licenciatura en educación indígena en los centros de formación docente de la región. Gracias. Se toma nota. Se integra a este presidium el maestro Alberto Daniel Hernández Ramírez, quien es coordinador general de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Jalisco. Bienvenido. Muchas gracias. Preguntaría si alguien más tuviera alguna observación en el punto 4. Acá. Sí, buenas tardes. Ya que estamos comentando respecto al apartado 4, habla sobre fortalecer las instituciones públicas. Aquí, más que fortalecer, yo pienso que sería crear una institución en donde se trabaje con las lenguas indígenas, ya que pues las lenguas indígenas es muy amplio. Hablamos pues estamos hablando de que no nada más es una sola lengua, sí, sino que hay más. Entonces creo yo que sería crear una institución en el que tenga bases, en donde haya docentes que dominen las lenguas, y quienes ellos decidan quiénes están aptos para trabajar en las diferentes escuelas públicas indígenas. Entonces yo creo aquí que más que fortalecer sería crear, porque en las instituciones, en las normales, en el CUSUR, pues hacen de lado, o sea, no se le da el mero así de trabajar con las lenguas, sino que ya se apartan, ¿sí? Entonces hacen un lado pues las lenguas, no se les toma en cuenta como tal, ¿verdad? Entonces ese es mi punto de vista, crear. Muy bien, muchas gracias. Adelante, rector. Muchas gracias, diputado. Y bueno, me voy a permitir hacer un
comercial, con su permiso, en función pues de la preocupación que se ha mostrado respecto del tener una licenciatura en educación indígena. Creo que el camino más expedito, más rápido, más funcional sería aperturar en el Centro Universitario del Sur una licenciatura en educación indígena que ya tiene la Universidad de Guadalajara y que se imparte en el Centro Universitario del Norte. Esta licenciatura en educación indígena surge en el CUNorte como una tarea, ¿sí?, como parte de todo un proceso de trabajo de vinculación comunitaria, ¿sí?, de fortalecer la interculturalidad y obviamente también la inclusión educativa, que son tres ejes fundamentales del trabajo en el Centro Universitario del Norte: interculturalidad, inclusión educativa y vinculación comunitaria. En razón de ello, a solicitud incluso de las propias autoridades de las comunidades Birraritari, fue que nos dimos a la tarea de trabajar en un equipo coordinado y combinado, ¿sí?, conformado tanto por académicos del Centro Universitario del Norte como por profesores de la región birrárica. Y de manera colaborativa se diseñó este programa. Yo creo que con las adecuaciones necesarias, trabajando con un equipo del Centro Universitario del Sur y con un grupo de profesores hablantes de lengua náhuatl, creo que pudieran hacerse las adecuaciones pertinentes, ¿sí?, y tener listo en muy breve tiempo la propuesta del programa que pudiera aperturarse en el CUSUR. Y bueno, pues yo hago un compromiso aquí con la compañera académica que está en representación del CUSUR, de que si así lo disponen y es un acuerdo, pues le damos para adelante. Muy bien. Sí, adelante. Sí, en este sentido, pues a lo que yo me apresuraba antes, ¿verdad?, que me adelanté, es con esa preocupación, y queda pues bien entendido que las mesas de trabajo del día de hoy son para el plan de estudio, pero tiene que haber ese seguimiento, porque el plan de estudio sí va a ser necesaria una estructura académica, pues para llevar a cabo el plan de estudio, porque de hecho ya se está trabajando. Yo he visto en el plan donde hay esos planes que se llevan desarrollándose, pero queda el vacío donde dice el apartado de la lengua materna, pues queda así como en el vacío hasta hoy, generalizado. Pues no estamos hablando, yo no estoy hablando por lo de aquí en la cabecera municipal, sí se tiene la atención, pero en el resto de las comunidades indígenas, en las localidades rurales, ese espacio pues queda un vacío. Entonces sí se tiene que tener una estructura, ¿verdad?, que pueda tener la cobertura, pues cobijar este plan. No sé pues si me doy a entender, posiblemente soy yo nada más la que me entiendo, ¿verdad? Pero eso pues es lo que a mí me gustaría, pues dentro de esto que estamos trabajando hoy, la estructura sí va a ser importante para poder llevar a cabo el plan de estudio. Sería todo. Ya no voy a participar. Gracias. Sí, cuantas veces sea necesario, no hay problema. ¿Quiere participar otra vez? Nuevamente en el punto 4, nuevamente en el que dice la adscripción, dentro de las listas de prelación que emite también la UCICAM Jalisco, afortunadamente las listas son públicas, entonces uno puede ver
qué docente que participó en el proceso de admisión, el actual 2022-2023, podemos ver qué se oferta y a qué docentes se les va asignando, porque las listas de prelación son públicas en base a una serie de elementos multifactoriales en las que el docente, pues en base a su puntaje, a su examen y todo lo que incluye los elementos, va quedando en las listas, en los mejores lugares y va eligiendo. No recuerdo si a Tuxpan acaba de llegar un maestro, no sé si a la Comixtli o a la otra intercultural. Entonces aquí dice claramente que la adscripción de los docentes a localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen. Estoy seguro que el docente que llegó no es de aquí, ¿verdad? No sé si fue a la escuela de ustedes o a la otra. ¿Es de aquí? Entonces, en ese caso sí se cumplió ese punto. Pero en las listas de prelación es triste ver apellidos del director general de educación indígena, es triste ver apellidos Carrillo, es triste ver apellidos Chino. No sé si realmente ellos, su ingreso fue un ingreso normal o existieron cuestiones políticas. Muy bien. ¿Alguien más en la fracción cuarta? Se toma nota de todo lo que han dicho. Pasamos, entonces cierra. ¿Quiere hablar aquí? Adelante, maestro, ahorita le pasamos un micrófono. Gracias. Buenas tardes y una disculpa por la demora. Un enorme abrazo a todas las autoridades, a todos ustedes. Sí me gustaría puntualizar y detallar la inquietud que estás manifestando. Hay que recordar que UCICAM establece dentro de sus términos la contratación tal y como tú lo estás mencionando. Sin embargo, si se declara desierta, si por algún motivo, o sea, son dos aspectos, si por algún motivo se declara desierto porque ya se acabó la lista de prelación, se procede a la contratación vía interinato que básicamente pues, es temporal y se da un poco más la flexibilidad porque ya está fuera de los términos de UCICAM. En esas cuestiones existe la posibilidad de contratar a personal que inclusive no tiene por qué estar pasando el examen de la lengua, cosa que de manera interna nosotros estamos tratando de atender porque es crítico estar contratando a personal que no habla la lengua, pero en el caso de la región sur pues es muy complicado. Exactamente, nada más tenemos 11 docentes identificados que hablan de manera a un nivel avanzado el náhuatl. Por otro aspecto, es real, es muy real que hay muchos chinos y hay muchos Carrillo. Eso es muy real, yo creo que los compañeros en CUN Norte lo saben. Es increíble la cantidad de, bueno, también depende de la localidad, ¿no? Si es Santa Catarina están los Torres, si es San Sebastián son los chinos. Es algo muy común en comunidades que mantienen un encierro cultural. Se repite en diferentes partes de la República que se repiten los apellidos. Nada más era aclarar ese detalle. Es todo, gracias. Muy bien. En el punto 4, entonces, la fracción 4, perdón, ¿alguien más, alguna intervención? De no ser así, cerramos el 4. Pasaríamos al 5, a la fracción 5. ¿Alguien tiene alguna observación del 5? Adelante, maestro, enseguida. ¿Tiene el micrófono ahí? Sí, muchas gracias. El punto número 5 dice tomar en consideración los sistemas de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Aquí me parece que la propuesta sería, desde el Centro Universitario del Norte, que se pudiera hacer una acotación, que no solo quedara en los sistemas de conocimiento, sino que se precisara y quedara los sistemas de generación y transmisión de conocimientos. ¿Por qué? Porque cada pueblo originario tiene diferentes formas en las cuales genera sus conocimientos. Por ejemplo, los mitos, por ejemplo, el arte, por ejemplo, el bordado, por ejemplo, la música, son elementos a partir de los cuales cada pueblo genera sus propios conocimientos. Pero también cada pueblo tiene formas diferentes de cómo se transmiten esos conocimientos. Entonces, de allí que la sugerencia es que quedara los sistemas de generación y transmisión de conocimientos, porque así entonces se le estaría dando peso justamente a que quienes diseñen programas de estudio tendrían que tomar en consideración cómo se generan esos conocimientos, cuáles son y además cómo se transmite, cómo cada pueblo tiene mecanismos, tiene estrategias de transmitir conocimientos. Por ejemplo, la danza.
quien aprende danza, quien aprende música. Esa es una forma en la cual se está transmitiendo el conocimiento a las nuevas generaciones. Por lo tanto, consideramos que es un elemento que debe estar presente. El mismo 5 dice al final, en las que las opiniones que emita la Secretaría para la elaboración de los planes y programas de estudio, con el fin de favorecer la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la vida escolar. Aquí lo mismo, no solo puede quedar en recuperación. La sugerencia sería que el texto quedara a favorecer la valoración, recuperación, fortalecimiento y refuncionalización. Es decir, algunos de los referentes culturales de los pueblos originarios se pierden porque dejan de ser operativos, pues, dejan de ser funcionales. A veces solo se están usando, por ejemplo, en la casa de los abuelos, en la casa de los padres. Y es necesario que la escuela y los programas de educación que se generen desde la Secretaría de Educación tomen en consideración esto, ¿no? Que esos saberes, que esas prácticas se lleven a la vida cotidiana, que no queden solo en espacios acotados, porque eso facilita la refuncionalización, es decir, que se sigan utilizando y que las nuevas generaciones, por ejemplo, la lengua, que es un elemento central, lo lleven a otros contextos, a otros espacios con los cuales se fortalece, evidentemente, se fortalecen los referentes culturales de cada pueblo. Es cuanto. Muy bien. ¿Alguien más en la fracción 5? Adelante, más. Te paso el micrófono. Sí, aquí comentando con el amigo Gilberto de la Comisión Estatal Indígena, buscar la forma de ya no tomar en consideración, sino incluir. Ya lo había comentado hace un momentito, esa partecita, nada más que no la habían acotado, entonces me entró la curiosidad de volverlo a comentar, que no colocar tomar en consideración, sino que ya buscar la forma de incluir los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más en la fracción 5? Adelante, otra vez. ¿Perdón? ¿Puedo regresarme a la fracción 4? Sí. Sí. Nada más, y aprovechando que está ahorita el representante de Educación Indígena, lo que él mencionaba de que cuando las listas de prelación se agotan para la asignación de docentes de Educación Indígena, ya eso es una propuesta del director o del supervisor o el jefe de sector para que cubra esa plaza. Pero aquí en el punto 4 lo dice claramente, los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen. Afortunadamente el docente que llegó a la escuela intercultural, a una de las 2 escuelas, es del municipio, pero por ejemplo, si se agostan las listas de prelación, sería bueno que por ejemplo, en Tuxpan se genera una vacante en una escuela intercultural, sería bueno que los primeros candidatos sean profesionistas de Tuxpan. En Tuxpan hay muchos licenciados en educación, muchos licenciados en pedagogía, en educación primaria y en intervención educativa. Entonces, porque entiendo que esas contrataciones se dan ya no a personas que están dentro de la lista de prelación, ya son personas que la contratación es extemporánea, creo que es el término. Entonces sería bueno que si se genera una vacante en una de las 2 instituciones interculturales, que los primeros candidatos sean los profesionistas que tengan el perfil de formación docente de Tuxpan y de las comunidades, no solamente de Tuxpan. Ahí en la primera presentación el diputado mencionó Rancho Niño, Los Laureles, Paso de San Juan, Nuevo Poblado, San Miguel. Entonces sí sería interesante si realmente se va a tomar en cuenta a los indígenas, pero con acciones verdaderas y no solamente en un papel. Sería bueno que existiera ese mecanismo, que se les diera oportunidad a los profesionistas de Tuxpan para cuando exista una vacante en esta región o en alguna otra región cercana a Tuxpan. Y qué bueno que está aquí el coordinador general de Educación Indígena. Quiero nada más puntualizar, ahorita le doy el uso de la voz. Quiero puntualizar. Esta es la ley de educación. Esta dice que
Ya los reglamentos, el ingreso, promoción y permanencia es una atribución de la Secretaría de Educación, ya del Ejecutivo, junto con el sindicato y con lo que tienen que hacer en otras acciones. Entonces, la ley debe ser general, aunque podamos poner algunas particularidades, pero ya el cómo va en otros reglamentos, no exactamente en la ley. Ahorita lo platicamos profundamente, pero sí, lo que estamos haciendo es tomando en cuenta lo que usted dice y le vamos a hacer una propuesta de redacción. ¿Sí? Ahí atrás, por favor. Bueno, me pareció muy buena la idea de que se hicieran, que hubiera más bien una asignatura en el CUSUR relacionada a lengua indígena, que se enseñara más bien la lengua indígena en el CUSUR. Entonces sí, habría más oportunidades para gente preparada poder entrar al medio indígena, porque eso es lo que se pide, pues, que hable la lengua. Sí, entonces sería muy bueno que se promoviera, que hubiera una asignatura en el CUSUR. También, bueno, platicarles de que en 1990 fue cuando yo ingresé a trabajar en el medio indígena. Entonces, ahí la Universidad Pedagógica Nacional, UPN de Autlán, Jalisco, la unidad 143, formó maestros para el medio indígena, y entre ellos estamos nosotros. Entonces, sería muy bueno retomar. También, para el medio indígena no existen programas de estudio. Entonces, es diferente el programa de estudio para niños hablantes, y en este caso Tuxpan no se habla la lengua. Entonces es hacer un programa, un plan de estudios, pero para segundas lenguas, para la enseñanza de una segunda lengua. Gracias. Gracias a usted. En el punto 5, ¿alguien tiene alguna observación? ¿Más? Sí. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con la opinión del compañero aquí enfrente. Una disculpa, no alcancé a escuchar tu nombre. Porque, bueno, uno de los problemas que ha tenido la educación es que, en términos de ley, que de hecho es lo que se está aplaudiendo, que estamos dialogando sobre esto, pues como que se le da la vuelta, ¿no?, a la problemática más concisa y más real, y precisamente tomar en consideración da un margen de pues ya te escuché y pues lo siento, yo internamente tomo mis decisiones, ¿no? Entonces concuerdo totalmente que no debe de nada más tomarse en consideración, sino que se debe de incluir los sistemas de conocimientos de los pueblos. Ese detalle cambia muchísimo, le da muchísima fuerza. Nada más que yo lo quiero vincular con el punto 2, en donde dice desarrollar programas educativos. Existe un problema con el tema de la contextualización. Comúnmente lo que se hace es agarrar los planes y programas, nos los traen a indígena y nosotros hacemos una contextualización. Se dice así que es una contextualización. La verdad es que es una adaptación, y eso es completamente diferente. Tú estás agarrando una lógica mestiza, una lógica occidental, y la estás tratando de llevar a cabo en un contexto que no tiene los servicios, que eso no es contextualizar a través de la cultura. Entonces, contextualizar ha demostrado que no es suficiente, adaptar tampoco es suficiente, y entonces por eso yo lo vinculo, este punto 5 con el punto 2. ¿Por qué? Porque para mí, y alcancé a escuchar ahorita que llegué, estaban debatiendo el punto 2, no se debe de desarrollar, se debe de crear programas. Alcancé a escuchar que venía la propuesta por ahí. Y esto, híjole, cambia muchísimo, le daría mucha fuerza a este asunto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si en el punto 2 ya está hablando de crear y producir programas educativos, en este punto 5 ya no tiene caso que hagamos el ejercicio de incluir los conocimientos en un plan y programa que ya de antemano se creó con base al sistema culturales.
Yo aquí propongo ya ponerle nombre y apellido de quién es el responsable de ser realmente la mayor tarea de la interculturalidad, que somos los mestizos, la parte occidental. Durante mucho tiempo se le ha estado diciendo al indígena, oye, pues que tienes que ser intercultural, oye, tienes que actuar a través de la intercultural. Bueno, es que el indígena tiene tiempo haciéndolo, es parte de la resistencia cultural que viene haciendo. La verdadera intercultural le toca a los que estamos en zonas urbanas. Entonces, desde la Dirección de Educación Indígena se levantó un debate enorme, por ahí debe estar el maestro Cristóbal, un debate enorme sobre la naturaleza de este punto 5, porque creo que debería de comenzarse a incluir, sí, los sistemas de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, pero en la creación de planes y programas occidentales, o sea, lo de qué es el planes y programas general. Es tiempo de escuchar a educación indígena y a sus culturas para que sea incorporado en los planes y programas que así a bote pronto llamaría como mestizos o occidentales, planes y programas generales. Es importante esta parte. Entonces yo creo que el punto 5, bueno, toda la mesa técnica de la Dirección de Educación Indígena, después de un largo debate, estamos proponiendo la redacción de incluir los sistemas de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en las opiniones que emita la Autoridad Educativa Estatal para la elaboración de los planes y programas de estudio de educación básica, con el fin de favorecer la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales y sociales, es importante eso, de cada pueblo urbano e indígena en la vida escolar. Es decir, durante mucho tiempo los planes y programas, esta lógica occidental se ha estado metiendo dentro de la cultura y la cultura está buscando la manera de darle forma, ¿no? De entenderlo, de lidiar con eso. Sin embargo, ya es momento de que los planes y programas aborden los sistemas de conocimientos indígenas, o sea, que el indígena sea el referente y que de hecho ya está en la nueva escuela mexicana. Ya se están atreviendo a poner en un documento oficial mestizo e indígena y hablar de la lucha de poderes asimétricos que hay. Entonces, creo que este es un momento de coyuntura muy importante y que hay que aprovecharlo. Entonces, es la propuesta que desde la Dirección de Educación Indígena se hace sobre el punto 5, que hay que voltear un poco la moneda en lugar de que ahora más chamba para el indígena, de decir, tú eres el que tiene que ser intercultural, pues ahora le toca a la parte occidental, ¿no? A mí escúchame sobre mi sistema de conocimientos para que esté plasmado en tus planes y programas. Invertir la situación, vaya. Entonces, es la propuesta que desde la Dirección de Educación Indígena tenemos en el punto 5. ¿Nos la puede hacer llegar, maestro? ¿Se la puede hacer llegar en la propuesta? Por favor. ¿Alguien más en el punto 5? Adelante. ¿Me ayudan con un micrófono? Sí, bueno, yo creo que es conveniente integrar y adecuar las lenguas de acuerdo al contexto en el que se esté trabajando. En este caso, aquí la recuperación es por el náhuatl. Entonces sería integrar y adecuar algún talleres, diplomados, en donde se trabaje y se desarrolle el dominio de esta lengua. Entonces sería integrar y adecuar. Yo creo que son las palabras adecuadas y esto abarcaría no nada más en esta región, sino en las demás regiones, que es Tuxpan de Bolaños, todo para allá, para la región norte, todas esas partes. Pues sería integrar y adecuar, ¿sí? Las lenguas que aún viven, ¿verdad? Y ahí se trabajaría el rescate de esas lenguas. Y sería, pues, es lo que estamos ahorita trabajando, ¿verdad? Es lo que queremos, la preservación de las lenguas y de las tradiciones y de la cultura que se está dejando a un lado, ¿verdad? Sería mi punto de vista. Muy bien. Se toma nota. En el punto 5, ¿alguien más? En la fracción 5. Cerramos la fracción 5 y pasamos a la 6. ¿Alguien tiene alguna observación en la fracción 6?
Cerramos la fracción 6 y pasaríamos a la 7. Sí, nada más decir que ya hubo de las participaciones, algunos se refirieron a la fracción 6, ya se tomaron en consideración. En la fracción 7 no hay ninguna participación en este momento. Cerramos entonces el artículo 42. Vamos a dar cuenta de las participaciones un momentito más que hay en el Parlamento Abierto. Preguntaría a alguien de la mesa si tuviera alguna observación como último para el artículo. No hubo ninguna en el Parlamento Abierto. Entonces, pediríamos que una vez agotadas todas las intervenciones de las autoridades educativas y de la comunidad, hemos concluido la revisión y el análisis de la propuesta legislativa, la propuesta de ley. Sí, señor. En la 7 no me queda muy claro a qué se refiere cuando dice establecer esquemas de coordinación entre diferentes instancias de gobierno para asegurar que existan programas de movilidad e intercambio nacional e internacional, dando apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas. Pienso que es para estudiantes de nivel superior, no creo que sea de educación básica, ¿verdad? Entonces… Los intercambios pueden ser en educación media superior, hay programas, y en el caso de estudios internacionales, sí es básicamente para la licenciatura. Pero entonces los candidatos, por ejemplo, de la región sur, ¿quiénes serían? ¿Solamente los estudiantes de nivel superior de cualquier carrera? Es que no se puede hacer una ley enfocada exclusivamente a una región exclusiva, y los lineamientos los diseña la Secretaría de Educación en base a los convenios y a los programas, a los acuerdos que hacen con otros estados o con otros países, con universidades de otros países. Y esos son lineamientos que ya define el ingreso, la convocatoria, el concurso. Eso lo define ya muy claramente la Secretaría de Educación, no así la ley. Bueno, entonces a lo que usted dice entiendo entonces que, por ejemplo, los estudiantes de la región sur no serían candidatos. En cambio, los estudiantes de la región norte, del CUNorte, donde se cursa una licenciatura en educación indígena, lo dijo el rector o licenciatura, no recuerdo en qué dijo. No sé si me expliqué mal, una disculpa, pero no, eso no dije, no quise decirlo, pues. Estamos hablando, cuando digo que no lo podemos particularizar para hablar en la ley exclusivamente de la región sur, sí, como tampoco lo podríamos hacer para hablar exclusivamente de la región norte, sino que debe ser incluyendo a todos los ciudadanos que tengan, incluso incluyendo que tengan características de pertenecer a un pueblo indígena, tiene las posibilidades como cualquier otro de hacerlo. Sin embargo, lo que estamos estableciendo en la fracción 7 es la particularidad del tema para las comunidades indígenas. Por lo tanto, tanto la región sur como la región norte, donde están localizadas la mayor población de comunidades indígenas, tienen la capacidad de ese artículo, les permitiría apoyarlos para que puedan buscar una beca o un intercambio. Bueno, es que de todos modos yo no te termino de entender. Entonces, por ejemplo, un estudiante de la región norte, uno de la sur, ¿puede participar en estos programas de movilidad internacional de cualquier licenciatura? Sí. Es lo que no entendía, pero ya sí, me queda claro. Así es. Pregunto si alguien tiene otra observación en el punto número 7, en la fracción 7. Cerramos entonces y aquí terminamos el día de hoy, terminamos la revisión, el análisis de la propuesta legislativa y recapitulamos brevemente lo expuesto. Es importante recordar que hoy es la primera sede y que nos faltan algunas otras antes de poder dictaminar. Sin embargo, el compromiso es solo resolver sobre lo técnico y no sobre los derechos. O sea, hoy los planteamientos que se están haciendo aquí se van a tomar en cuenta. Vamos a dar una lectura a todas las propuestas que surgieron de aquí, tanto de la mesa como de distintas mesas, para
decir cómo nos vamos a llevar la propuesta el día de hoy. La próxima semana volvemos a estar en Tuxpan, en San Juan Hispanatica, y después nos iremos al norte, a la zona norte, a consultar a los Wirraitari, y sería por allí del mes de enero o febrero donde estaremos dictaminando la ley en el Congreso del Estado. Entonces les pido unos momentos, si quieren, para tomar agua, ahí hay algunos sándwiches, en lo que la mesa relatora me pasa la propuesta de redacción. Muchas gracias. Voy a dar lectura a lo que recuperó la relatoría para cada uno de los artículos. En el artículo 40, esa fue una propuesta de las autoridades de la Universidad de Guadalajara, que es agregar el concepto de refuncionalización. Y se decía, las acciones educativas de las autoridades respectivas contribuirán al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación, desarrollo y refuncionalización. Y así quedaría, es la propuesta. No hubo propuestas en el micrositio. Cambiar la redacción en el mismo artículo 40 de podrán por deberán. Agregar enseñanzas de las lenguas indígenas después de conectividad, después de conectividad, que quedaría de la siguiente manera. No, eso es correcto. Aquí mismo. Agregar una fracción entre la 1 y la 2, reconociendo las siguientes bajo el siguiente contenido: diseñar y promover programas tendientes a la revitalización y refuncionalización de la lengua indígena. Cambiar la introducción del artículo y sería desarrollar por crear. Que los materiales correspondan a la región son provenientes de otros estados. Se agrega a un territorio y con la propia gramática de la región o del municipio. Sigue, en la medida de lo posible, pertenezcan a la región e identidad cultural. Cambiar la palabra fortalecer por crear y agregar la interculturalidad desde una perspectiva intercultural. De generación y transmisión de conocimiento. Y sigue, la Secretaría para la elaboración de los planes y programas de estudio con el fin de favorecer la valoración, reconocimiento, funcionalidad, recuperación y refuncionalización cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la vida escolar. Cambiar la introducción de tomar por incluir. Sigue, agregar intercultural por intracultural, que fue una propuesta del rector de CUNORTE. Seguimos. El artículo 40. Agregar el concepto de refuncionalización. Las acciones educativas de las autoridades respectivas contribuirán al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación, desarrollo y refuncionalización. Voy a leer la propuesta de modificación. Quedaría de la siguiente manera. Artículo 40. En el Estado de Jalisco se garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos de todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Las acciones educativas de las autoridades respectivas contribuirán al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación, desarrollo y refuncionalización tanto de la tradición oral y escrita indígena como de las lenguas indígenas en la entidad como medio de comunicación
de enseñanza y objeto y fuente de conocimiento. Fracción 1. Fortalecer las escuelas de educación indígena con centros educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la conectividad y la enseñanza de las lenguas indígenas. Fracción 2. Crear programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas y promover la valoración de distintas formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, saberes, lenguajes y tecnologías. Fracción 3. Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos en las diversas lenguas de la entidad que sean propias a la identidad gramática y lingüística de la región. Fracción 4. Fortalecer las instituciones públicas de formación docente, privilegiar la inscripción de los docentes en las localidades que corresponda en la medida de lo posible a la identidad cultural y regiones lingüísticas a las que pertenecen, así como impulsar programas de formación desde una perspectiva intercultural y actualización de maestras y maestros en las lenguas de las regiones correspondientes. 5. Incluir los sistemas de generación, transmisión de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas en la que opiniones que emite la Secretaría para la elaboración de los planes y programas de estudio de educación básica con el fin de favorecer la valoración, reconocimiento, funcionalidad y refuncionalización y la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales y sociales en cada pueblo urbano e indígena en la vida escolar. Fracción 6. Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso y permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos y con un enfoque intercultural y plurilingüe. Hasta aquí es lo que recogimos y ya queda plasmado de cada una de las propuestas que se hicieron en los artículos. ¿Hay alguna observación? De no ser así, la verdad es que quisiéramos nada más agradecer. Sí. Yo quisiera hacer una observación en la fracción 2, que dice crear programas educativos. Dice crear programas educativos que reconozcan la herencia cultural. A mí la verdad me brinca bastante que se quede en reconocer. Puesto que un programa educativo de hecho actual, el programa educativo actual pues ya lo reconoce. Sí es importante que si ya estamos echándonos el trompo a la uña de crear los programas educativos, pues hay que hacerlo desde las comunidades, desde las propias cosmovisiones que están dentro de las comunidades. Por eso, yo propongo que después de programas educativos diga a través de los elementos culturales y los sistemas de conocimientos de los pueblos y el resto de lo que dice. Es decir, crear programas educativos a través de los elementos culturales y los sistemas de conocimientos, porque el reconocer pues todavía es una visión bastante occidentalizada y hacerles el favor del reconocimiento, verlo desde fuera. Entonces es importante crearlo desde adentro. Ya no solamente hay que detenernos en el reconocimiento, es crear programas educativos a través de los elementos culturales y los sistemas de conocimientos. Eso implica que ya el magisterio va a tener que crear su plan y programa, no va a tener que ser los que estamos atrás de escritorio. ¿Por qué? Porque podemos reconocerlos y de hecho ya actualmente se hace. Entonces, sí me gustaría plantear así, exacto.
No sé qué piensen, pero a mí me parece más pertinente. Muy bien, se toma en consideración. Bueno, yo nomás quisiera al final agradecer a todas y todos por haber participado en esta consulta. Nos llevamos tarea, vamos a tener todavía otras consultas más. Y de veras, al profesor Antonio, la verdad es que gracias por recibirnos, maestro, gracias por ayudarnos a convocar, gracias por la comunicación que se ha tenido con la Comisión de Educación, en lo personal con su servidor, las atenciones que ha tenido con nosotros, se lo queremos valorar a usted y a toda la gente que en las ocasiones que hemos venido para acá nos han atendido muy bien. Al rector de CUNORTE, muchas gracias por estar aquí, mi estimado Uriel, a la UASI, al CUSUR, a la Comisión de Derechos Humanos, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría General de Gobierno del Estado, a todos agradecerles por habernos acompañado el día de hoy en esta consulta y de verdad a cada uno de los que estuvieron participando aquí. Perdón, la Comisión Estatal Indígena también, perdóname maestro, muchas gracias por acompañarnos y a todos ustedes, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, hasta luego.